Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenidos. Continuamos con la quinta edición de la Semana de Ciencias Sociales y Económicas. Esta semana tiene como objetivo ampliar el conocimiento de la carrera y ofrecerles espacios formativos que complementen su proceso de aprendizaje. El día de hoy corresponde a la Escuela de Diseño Publicitario y Publicidad. Agradecemos a la rectora, a la señora Emilia Gacel, y a la Escuela de Diseño y Publicidad, a doña Sigrid Good, directora de carrera, por su colaboración y disposición para el desarrollo de estas actividades académicas extracurriculares que enriquecen el proceso de formación de los estudiantes como futuros profesionales. El objetivo de este conversatorio es pues conversar con uno de los creativos y publicistas más reconocidos en América Latina. Esta es su oportunidad de aprender de este gran maestro de la publicidad. A continuación, cedo la palabra a doña Sigrid Good, directora de la carrera de Diseño Publicitario y Publicidad, para que pueda darnos unas breves palabras de bienvenida. Buenas tardes, doña Sigrid. Muchas gracias. Bienvenidos todos a esta importante actividad. Estamos muy orgullosos de el expositor que les tenemos hoy. Queremos agradecer fuertemente a Sebastián por cedernos su tiempo y a Carlos por conducir esta actividad. Bienvenidos profesores, estudiantes y todo el que está acompañándonos. Espero que sea de mucho provecho, que la disfruten. Adelante, Carlos, queda en tus manos. Bueno, buenísimo. Buenas noches. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan desde casa y a la U Fidelitas por abrir este espacio, que para mí en lo personal es un honor poder conversar con uno de los creativos referentes del mundo. Así que siendo un poquito austero con la presentación, porque así me lo pidieron. Sin más, saludarte, Sebas, ¿cómo estás? Un honor para mí de verdad tenerte por acá y poder conversar un rato con vos y ojalá que todos puedan aprender un montón de tu experiencia. ¿Cómo vas? Bueno, un gusto para mí también y todos estos puntitos con iniciales que veo abajo, buenas noches también y un gusto. Espero que sirva y que esté bueno. Bueno, buenísimo. Sebas, para empezar y para contarle a las personas que han vivido bajo una piedra o en una cueva durante los últimos 20 años, que de pronto no te dan tan clara tu trayectoria, contanos quién era Sebastián Wilhelm antes de ser Sebastián Wilhelm. ¿Cómo empezaste y cómo lograste hacerte un nombre entre todos los referentes, yo diría, mundiales de la publicidad? ¿Empiezo desde que se conocieron mi mamá y mi papá o un poco Puede fast ser, puede forward, ser. un poquito más adelante? No, empecé a estudiar publicidad en el año 90. La verdad que no sé por qué, pero siempre me gustó esto, casi intuitivamente, no tengo pero me acuerdo de ver publicidades buenas en Argentina en la década del 80 y principio de los 90. Fue una época muy creativa, con un estilo de creatividad diferente al, digamos, hoy quizás se ve como antiguo, pero a la gente le gustaba ver publicidad cuando aparecía una publicidad buena. Y bueno, y ahí empecé a estudiar y bueno, muy rápidamente empecé a trabajar con Carlos Bachetti y Ramiro Agulla, primero en una agencia que se llamaba Verdino, a donde ellos habían entrado como directores generales creativos y entonces me llevaron a trabajar con ellos. Y después cuando ellos abrieron Agulla y Bachetti, me llevaron a trabajar con ellos y ahí estuve varios años. Fui el director general creativo junto con Maxi Anselmo, después también con Alberto Ponte, con Leandro Raposo. Y después me fui a trabajar al exterior, que era algo que siempre había soñado, había querido. Me fui a Londres a trabajar en Mother, me fui a Ámsterdam a trabajar en Wieden Kennedy. Y después de varios años ya quise volver a Buenos Aires porque iba a ser papá y además también tenía ganas de empezar mi propia agencia con Maxi Anselmo, mi socio, que se llamó Santo, y con Santo estuvimos durante 17 años y recientemente cerramos nuestro ciclo Santo y ahora estamos empezando una nueva etapa. Así que en eso, ahí resumo un poquito
mi trayectoria laboral. Bastante resumida. Sebas, bueno, me gusta eso que decís como de que fuiste directo a la publicidad. Por lo general, cuando uno escucha a referentes de la publicidad hablando, es como que empecé en ingeniería y de un pronto a otro iba pasando frente a una agencia y me ofrecieron trabajo. No, vos siempre supiste que te gustaba la publi. Igual Pregunta. parte de mí me hubiera gustado también. Tiene de bueno que ya de chico supe lo que quería, entonces no pasé por esa angustia que pasa mucha gente de llegar a los últimos años de la escuela secundaria y decir qué quiero hacer, no tengo idea, orientación vocacional, me meto en esta carrera, no, me meto en la otra. Entonces, creo que ahí tuve suerte, pero también creo que también para cualquier publicitario, para cualquier persona creativa está bueno explorar diferentes vidas, ¿viste? Y uno las puede explorar estudiándolas desde afuera, o también está bueno como verlas, vivirlas y entender un poquito de eso. Así que, no, digamos, creo que se puede llegar a lo mismo desde el lado que cada uno vaya descubriendo. Buenísimo. Sebas, pregunta, ¿seguís pensando como cuando empezaste en publicidad? ¿Qué ha cambiado desde entonces? Porque de pronto, si tenías tan claro que querías ser publicista, tenías ya esa ilusión, esa pasión, ¿eso sigue igual? ¿Qué ha cambiado desde que empezaste con respecto a la publicidad? Lo que cambió fue, a mí el oficio me sigue gustando muchísimo, porque finalmente es crear historias. Uno puede crear historias para uno, para contar algo que le pasa o para una marca, digamos. Eh, el oficio me sigue gustando, la profesión a veces no tanto. Digamos, lo que se complica en general suele ser la profesión, pero lo que es el sentarse a destrabar un brief, a encontrar una solución creativa a un problema, eso me sigue encantando. Entonces, bueno, eso no cambió realmente. En un momento yo pensé que sí, pero en realidad me di cuenta de lo que te decía antes, que estaba más desencantado con todo lo de alrededor del oficio. Y después uno se amiga con eso y dice, bueno, como todo tiene, si este es tu bebé, le tenés que limpiar la caca también. Entonces, creo que hay que amigarse con eso. Pero sí, me sigue gustando sentarme a escribir, a pensar, a resolver un problema. Ahora que hablas de la caca, ¿qué es la caca de la profesión? O sea, hablas de que el oficio te gusta, pero la profesión de pronto no tanto. ¿Cuál es esa caca que de pronto no te gusta tanto de la profesión? Hay un momento que es mágico, que es un momento en donde uno está trabajando, pensando varios días en un brief, en un problema que necesita resolver para una marca y donde de repente aparece una idea que a uno lo emociona, que a uno lo entusiasma y ese momento es mágico y ese momento de alguna manera paga todo el resto. Y después viene la realidad. A veces la realidad es que al cliente no le gusta o no se anima o no lo puede hacer o no la quiere o lo que sea o no queda tan bien como uno creía o no era tan buena como uno creía, digamos. Hay un montón hay un montón de cosas que demuestran que la verdad es que para que salga el trabajo como uno quiere se tienen que alinear un montón de cosas. Lo primero que se tiene que alinear es que el cliente esté tan entusiasmado como uno y comparta que ese es una idea que va a solucionar lo que necesita esa marca. Y a veces es difícil alinear, sobre todo con empresas grandes, con tanta gente. Entonces, bueno, esa sería la caga que uno tiene que aprender a lidiar con eso, tiene que aprender a navegarlo y tiene que aprender a sobreponerse, pero también a tratar de torcer, ¿viste? Y de justificar y de convencer y de tratar de explicar por qué esa idea que a uno lo emociona va a emocionar a todo el resto. Y sabes, ¿cómo se logra ese alineamiento? O sea, ¿cómo logras empatar al cliente para que vaya en tu misma dirección y que justamente esa ilusión sea compartida y que el cliente más bien no sea una barrera eh,
en lo bonito de la profesión? O sea, ¿cómo haces para empatar al cliente y ir adelante con alguna idea? Hay, hay varias cosas. Yo creo que los clientes te tienen que comprar a vos antes que comprar una idea. Digamos, si el cliente te quiere, te cree, entiende que sos un profesional que está pensando en su negocio y está comprometido, le caes bien, o sea, hay un montón de factores humanos que algunos son controlables y otros no, que tienen que ver con eso, porque nadie le compra nada a alguien que le cae mal, o a alguien que cree que es un soberbio, o a alguien que es un maleducado, o que no escucha, o que no tiene empatía, o lo que sea. Nadie le compra nada a una persona así. Entonces, lo primero es establecer una relación, no tiene que ser una amistad. Yo, de hecho, no me hice amigo de muchos clientes, pero sí una situación de amistad profesional, quizás. Eso por un lado. Y después, por otro, es tratar de llevarlo al cliente por el camino que vos hiciste, porque uno desanda caminos cuando recibe un brief, desanda caminos, mira los problemas de diferentes ángulos, y cuando aparece una idea que uno cree que lo resuelve y que además va a impactar, va a llamar la atención, va a funcionar, tenés que decirle al cliente, mira, partimos de acá, pensamos esto, llegamos y por eso desembocamos en esta idea. Eh, a veces ese camino se hace en tiempo real, donde vos podés hacer lo que se llama una tissue session, en donde le contás las ideas de manera no terminada, digamos, ¿no? Decir, mira, estamos yendo por acá, estamos yendo por allá, entonces el cliente también puede decir, y me gusta esta, y qué pasa si tal cosa o tal otra, por ahí hace algún aporte interesante, valioso. A mí, en general, hasta que me acostumbré a trabajar así, no me gustaba compartir ideas a medio hacer, ¿viste? Porque me parece que una idea es muy frágil, es muy fácil matar una idea. Entonces, si ni siquiera estaba formada del todo, era más frágil todavía. Pero, pero también me di cuenta de que tiene un costado que es útil eso, que es lo que decía, que el cliente se siente parte del proceso. No es que te da algo, se va a dormir 2 semanas y cuando vuelve ya está resuelto. No funciona así. A Ojalá dos veces semanas. funciona. Sí, bueno, ojalá. A veces me gustaría que funcione así, pero no, está lejos de funcionar así. Y bueno, y después, eso, contarle ¿viste? De manera sencilla por qué esta idea que te estoy contando va a resolver este problema que tenemos. Te das una pregunta. Ahora conversabas un poco sobre Agulli Bachetti y posteriormente sobre Santo, que desde mi punto de vista son agencias que han sido referentes no solamente en Iberoamérica, sino también en el mundo. ¿Qué tiene la publicidad argentina que se ha convertido en un producto de exportación? ¿Qué es lo que ha pasado con la cultura argentina? Que hay como un poco más de entendimiento. ¿Qué es lo que ha permitido que esto pase? Porque realmente Argentina ha exportado creatividad al resto del mundo. Creo que hoy, desde Argentina y desde muchas agencias alrededor del mundo, Argentina probablemente sigue liderando el mundo de la creatividad. ¿Qué ha sido fundamental para que esto pase? Yo creo que hay varias cosas que yo analicé, porque sí, si vos ves, hay un montón de argentinos liderando agencias muy importantes a nivel global, que han hecho carreras, que han hecho trabajos importantes, mejores trabajos del Super Bowl, Grand Prix de Cannes, y la mayoría de ellos está fuera de Argentina, porque el mercado argentino ya hace rato que la economía no da para mucho. Mira, yo creo que pasan varias cosas. La primera es que el argentino es muy creativo, per se, porque vivimos en crisis, y las crisis te agudizan el ingenio, porque te las tenés que ingeniar para sobrevivir. Entonces, el argentino es ingenioso, es una cultura, tiene una idiosincrasia ingeniosa, humorística,
Entonces ya en la sociedad es un poco así. Pero yendo a la publicidad, y yo fui parte de una generación que hizo que la publicidad argentina se vea en el mundo, se conozca en países sajones, que obviamente siempre van a dominar por un tema de mercado, de tamaño. Y yo creo que empezó un poco por lo mismo que de alguna manera a los argentinos en general se nos elogia y se nos critica. Digamos, yo creo que el argentino tiene en algún punto un gran complejo de inferioridad y en otro punto un gran complejo de superioridad. Y esos dos aspectos de la personalidad conviven. Entonces, el aspecto de inferioridad hace que uno vea grandes trabajos de otro lado y, y- y se sienta como así chiquito. Y el complejo de superioridad a la vez te está diciendo, sí, sos así chiquito, pero vos les podés ganar. ¿Entendés? Entonces, e- esa, esa ambición y esa, esa tensión que se da entre soy chiquito y no valgo nada, pero a la vez este inglés no me va a ganar, hace que tengas más ambición, o sea, no sos un peso pesado, no te puedes subir al ring a pelear con Muhammad Ali. Sos un flaquito esmirriado chiquitito. Ahora, un flaquito esmirriado chiquitito que cree que puede subirse a pelear y por ahí algo va a hacer, ¿viste? Entonces, yo creo que por ahí de los hispanoparlantes en Latinoamérica fuimos los primeros como mercado en proponérnoslo. Y creo que por eso empezamos como a los codazos a tener un espacio. Y yo creo que, digo, habiendo visto el proceso, creo que de la mano de eso hubo más países de Latinoamérica que empezaron a decir, pará, ¿por qué no nosotros también? Digamos, la publicidad mexicana, por ejemplo, a fines de los 90 era muy mala y empezó a mejorar, a mejorar, a mejorar, la chilena, la uruguaya, digamos, cada uno con su mercado, ¿no? Brasil descubrió que con truchos podía ganar en premios y empezar a tener también un nombre. Bueno, Colombia, digamos, me parece que empezó y yo creo que la creatividad fluye cuando se comparte, ¿viste? Y entonces, cuando uno ve que el otro hace algo porque quizás si uno ve que un inglés hace algo, una agencia inglesa, lo que sea, por ahí la siente muy lejos. Pero si ves que alguien latino como vos, no tan lejos, la misma lengua y todo, puede hacer algo que le hace un poco de cosquillas a los gigantes, te inspira para vos también animarte. Ya no pensás que, no, jamás vamos a llegar a eso. Entonces, eso está bueno, se genera un efecto contagio en la región. Buenísimo. Bueno, en esa misma línea un poco de la exportación y de las fronteras, a lo largo de tu carrera has tenido la oportunidad de trabajar campañas globales y en ese sentido es lo contrario, digamos, ahí más bien es cómo trascender a los contextos y a las culturas locales para poder empatar con el mundo. ¿Cómo sorteaste ese reto en el pasado? ¿Cómo lograste hablar desde la generalidad para hacer una campaña global, que no imagino la complejidad que tiene justamente si trabajar a veces para un mercado es difícil, no puedo imaginar lo difícil que es trabajar para todos los mercados y que sea algo que conecte. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se logra? Mira, yo creo que para mí la mayor complejidad de las campañas globales tienen que ver con la cantidad de gente de parte del cliente que tiene voto y que tiene decisión, porque ya sabemos que las mejores ideas no salen de comités y donde, ¿viste? Donde hay 20 personas y todos tienen que ser escuchados y la opinión de todos vale. Entonces, yo creo que la mayor complejidad, y por eso siempre termina, o no siempre, pero muchas veces las campañas globales terminan siendo como inocuas, ¿no? Como que no, se nota, ¿no? Las ves en la televisión o en lo que sea en tu país y se nota que no está hecha, no te habla a vos.
bueno, soy una marca gigante haciendo publicidad global y ese es otro partido ese. Bueno, ok, yo ya sé que tal marca es grande y tengo esa imagen y está bien por ahí. Pero yo creo que hay algo que tiene que ver con que es cierto para las historias también, que tiene que ver con una verdad humana. O sea, no somos tan diferentes como creemos. A todos nos pasan las mismas cosas. Quizás cambian los contextos, pero los sentimientos, las emociones, las verdades humanas son iguales para todos. Aunque vivas en el desierto, viste, aunque seas, viste, budista, musulmán, judío, cristiano, ateo, lo que sea, hay cosas que no pasan por la cultura. Hay cosas que pasan por la experiencia de ser humano. Y yo creo que uno siempre, sea una campaña así chiquita o una campaña gigante, tiene que trabajar sobre esas verdades. Porque esas verdades además no, digamos, trascienden el tiempo, trascienden no solo el espacio y la geografía, trascienden el tiempo. Porque cuando vos tocas una fibra humana, eh, digamos, lo que cambia es la vestimenta, lo que cae de la pieza. Puede cambiar cómo está filmada una cosa, la moda que mostrás, puede cambiar, no sé, alguna palabra, pero las esencias humanas no cambian. Entonces, la mejor manera para mí de hacer publicidad en general es apelar a una verdad humana o de contar una historia, es apelar a la humanidad en cada uno, a la propia a la hora de crear y eh, si las campañas globales que han logrado apelar a ese tipo de cuestiones que nos tocan a todos, son las que todos recordamos, son las buenas. Las otras son wallpaper que se hace para gastar plata. Ok. Sebas, en esa misma línea de lo que decís de conectar a través de la humanidad, esta es una pregunta más personal, no está en la lista ni nada, pero bueno, tengo que sacármela. Ahora que hablas de conectar a través de las emociones o de lo humano, la publicidad por lo general te permite conectar a partir de muy pocas emociones, ¿verdad? Por lo general la publicidad siempre es feliz, la publicidad siempre es alegre, ¿verdad? ¿Qué pasa con todo ese otro espectro de emociones que hay que por lo general la publicidad no explota? ¿Qué pensás de que la publicidad por lo general sea solamente feliz cuando hay un espectro de emociones tan amplio y cuando nosotros como humanos por lo general experimentamos un montón de emociones distintas a la felicidad y justamente en el mundo de hoy creo que inclusive ver solo felicidad es contraproducente, pero ¿qué pensás de todo ese espectro de sentimientos y emociones que de alguna forma la publicidad desperdicia porque no se atreve a no ser feliz? Es una gran pregunta y yo también me la hago y se la hago a muchos clientes hay muchas veces que en los briefs aparecen palabras como queremos que sea una marca auténtica, pero la realidad es que no es auténtico que quieran ser una marca auténtica, quieren vender la ilusión de ser una marca auténtica, porque cuando uno es auténtico, uno es imperfecto, es vulnerable, se pone triste, se pone con todo lo que vos decías. Y yo creo que el estar siempre queriendo presentar tu lado bueno, tu costado, bueno, no te acerca, te aleja, te aleja. Digamos, no es que las marcas tengan que salir a hablar de cosas tristes o desagradables o de sus defectos. Lo que digo es, me parece que no hay que tener miedo a que la marca suene como una persona. Y las personas sonamos a veces bien, a veces mal, a veces estamos contentos, a veces tenemos opiniones, pero es algo que yo me pregunto y que mi sensación es que si yo manejara una marca, trataría de humanizarla realmente, de decir, ok, ¿qué quiero que refleje esta marca? ¿Qué emociones quiero que produzca?
creo que haga pensar, creo que haga sentir que está en contacto con... Digo, esta es otra cosa, la mayoría de las marcas quieren poner gente joven, gente de 20 y pico de años en su... Y así, pero cuando vos ves la mayor parte de la plata en estos momentos, por lo menos en Occidente, la tienen gente de 40 para arriba. Y no está tan reflejada, o sea, está solo reflejada cuando se le vende a ese núcleo, pero no está tan reflejada, para vender cerveza. ¿Ves los comerciales de cerveza y son todos chicos de 20, 22 años? Y decís, ¿por qué? Entonces, creo que hay un montón de clichés que son difíciles de hacer entender a las marcas por qué salir de eso. Y, en un contexto en donde la publicidad en general presenta siempre el mejor lado, que es deshonesto de alguna manera, una marca que salga a decir algo más verdadero se va a destacar. En línea con eso, o sea, es muy común escuchar a clientes que quieren hacer algo aspiracional o así. Con el tema de la revolución digital se murió la publicidad aspiracional. Es más aspiracional justamente dejar de serlo. En línea con eso que decías, ¿verdad? Porque inclusive la edad se puede convertir en algo aspiracional si las marcas así lo quieren, etcétera. Pero con la revolución digital, ¿será que ya lo aspiracional no es lo que era? Es que yo tampoco sé muy bien qué es la revolución digital, porque si hablamos de publicidad, yo creo que lo llamado revolución digital es bullshit. Digamos, no hay una revolución digital. Creo que hay nuevos medios que se pueden usar para la publicidad, pero que la gente no quiere ver publicidad. Entonces, la industria publicitaria habla de los medios digitales como si fueran gran oportunidad, porque ahora podemos hablar con la gente y en ningún momento se habla de que la gente no te quiere escuchar, no quiere ver publicidad. Entonces, cuando vos no tomás en cuenta lo que quiere o lo que necesita o lo que siente tu audiencia, entonces no estás, ya estás empezando mal, no estás dialogando ahí, no hay ninguna oportunidad. Uno tiene que siempre recordar que estamos haciendo una actividad que la gente paga para que no esté, ¿entendés? Entonces, uno tiene que hacerlo lo mejor posible justamente para que a la gente le interese verlo, para que le guste, para que lo comparta, para que finalmente cumpla su cometido, porque si no la ve, no. Entonces, yo creo que no es un tema de digital. Hay una gran confusión en la industria, porque decir, bueno, asimismo digo, en los informes que yo leo, aún hoy por hoy la televisión sigue siendo el medio más efectivo y el medio número uno, porque también lo que suele pasar es que todos nosotros vivimos en una burbuja que no es la de la gran mayoría de la gente, ¿ok? No, digamos, uno piensa, el otro día leía sobre la burbuja de Twitter, ¿no? En donde uno está en Twitter y de repente ves que uno habla de una cosa, ¿verdad? Y te parece que ese es el reflejo del mundo. Y el porcentaje de la población que está en Twitter y que encima tuitea y que no son bots y que esto y lo otro es ínfimo, ínfimo, no es ni una muestra. Entonces, nada, yo creo que hay mucho fraude en todo esto de los medios digitales. Hay hay mucho verso, hay mucho resultado falso, no probado, que se usa para vender. Y también es cierto que la industria del marketing es muy insegura y va corriendo a lo nuevo y que está de moda. Digamos, ahora ya no se habla de los NFTs, casi. Hace unos meses no había brief que no te pidiera un NFT. Entonces, y antes de eso era quizás el metaverso, y antes de eso era... Y nada, están corriendo atrás de lo que se empieza a decir, no podés estar afuera.
Si vos ves la cantidad de notas que hay de que las marcas no pueden quedarse afuera del metaverso, ¿viste? Las marcas no pueden, no está, y después yo veo a Apple que hace films y veo a Google que hace films y, ¿viste? Y decís, bueno, no es que una cosa esté bien, esté mal, una cosa sea nueva, otra cosa sea vieja. A mí me parece que las marcas tienen que ver, ok, ¿dónde está mi audiencia y cuál es la mejor manera que tengo para llegar? Nada más. En ese sentido, ¿qué lugar pensás que ocupa la tecnología y las plataformas en las ideas? Por ejemplo, a mí una de las preguntas que me llegaron que me pareció muy buena es cómo hubiera resuelto el brief de Coca Light en un mundo en el que tenés que trabajar con una quinta parte del presupuesto, Ah, que bueno. te dicen que tenés que hacer en los primeros 6 segundos de un video, llamar la atención. O sea, ¿cómo hubiera sorteado la realidad actual digital para hacer una campaña como, por ejemplo, La vida es como te la tomás, Mira, yo, Coca yo, Light? yo esto lo hablé muchas veces con clientes porque te dicen, sí, bueno, pero hay que, lo que, lo que Google, lo que YouTube aconseja es que la marca esté en los primeros 3 segundos y yo lo que le digo es, si la gente no quiere ver publicidad, si vos le pones, o sea, si es normal, natural para la idea ver la marca en los primeros 3 segundos, buenísimo. Pero si no, lo que tenés que hacer es mostrarles algo que la gente se quiera quedar a verlo. Porque si ve que es publicidad, ya va a poner skip. No, no, no. Em, y con respecto a los presupuestos, mira, yo creo que no hace falta presupuesto para hacer una buena idea. Yo lo único que, lo que yo hablo con los clientes, porque muchas veces no saben cuál es el presupuesto. Digo, ¿cómo no sabes cuál es el presupuesto? Porque yo puedo hacer una idea con 0 presupuesto, si querés. Con un fondo blanco y una luz y una cámara. O, ¿viste? Con nada se puede hacer algo bueno. Uno de los mejores comerciales de principios de los 90 era para Nikon, para la marca de cámara, y era un fondo negro, letras blancas, y las letras blancas era una oración que describía una foto famosa, una foto como si dijera, bueno, Mohamed Ali mirando a Frazier tirado en la coda. Otra placa negra, y eran placas negras, y terminaba con el logo de Nikon y dice, si lo viste probablemente haya sido sacado con una Nikon o algo así. Entonces, no hace falta mucho para hacer una buena idea, no hace falta mucha plata, digo. Lo que sí es ayuda mucho es saberlo de antemano, porque si yo te digo, mira, tenés que hacer una idea y no tengo nada de recursos, la idea la puedo hacer igual. Entonces, uno tiene que trabajar, la creatividad es resolver un problema de comunicación y qué sé yo, en este caso, pero muchas veces también es resolver un problema de los obstáculos que se te presentan en forma de presupuesto, en forma de medios, en forma de, ¿entendés? Digamos, si yo digo tengo 6 segundos para hacer una buena idea, no me voy a lavar las manos y decir, no, en 6 segundos no puedo hacer una buena idea. Tengo que hacer una buena idea que funcione en 6 segundos. Y hay veces que si uno se abre a esa posibilidad, a veces los obstáculos eh, te ayudan a llegar a lugares que no hubieras llegado si no estuvieran. A nosotros nos pasó, hablando de publicidad global y todo, uno de los primeros trabajos que hicimos en Santo para Coca-Cola fue un comercial para el Mundial 2006, en donde, claro, en general en los mundiales hay mucha publicidad nacionalista en todos los países, es casi como el cliché. Y era difícil, pero este comercial tenía que salir en toda Latinoamérica y en Europa. Y entonces decíamos, ¿cómo hacemos? No podemos mostrar gente, no podemos mostrar camisetas, no podemos mostrar, no podemos, ¿qué hacemos? Y como te decía antes, es apelar a verdades humanas. Entonces dijimos, bueno, probablemente durante un mundial sea uno de los únicos momentos en donde todo el país está tirando para el mismo lado. La gente con la que te peleás
todo el tiempo, sea por política, por lo que sea, o porque te cruzó el auto en la calle, o sea, todos los que con los que podés tener conflicto, son todos de tu equipo. Entonces hicimos un comercial hecho en animación, en donde rivales metafóricos, digamos, se abrazaban. Entonces vos tenías un leñador cortando un árbol, estaban escuchando el partido, que el audio es fácilmente customizable, y cuando venía el gol de la selección, se abrazaban. Un científico que estaba experimentando en un ratón y se abrazaban, y un hippie con un jabón y se abrazaban, ¿entendés? Entonces, jamás hubiéramos llegado a una idea hecha en stop motion de esa manera si no hubiéramos, probablemente la cabeza hubiera ido a pensar ideas más, ¿no? Con la camiseta, y probablemente en lugares más clichés, más establecidos. Entonces, yo creo que uno tiene que tomar todas las restricciones como oportunidades para hacer algo que de otra manera, si no estuvieran, uno no hubiera llegado. Y ahí seguramente va a salir algo bueno, o distinto por lo menos. Ahora que mencionabas esa viñeta del hippie, quería hacerte una pregunta que me parece interesante porque creo que de alguna forma todos es el mayor cambio que por lo menos desde mi punto de vista está experimentando la comunicación. Quería preguntarte, ¿qué pensás del cambio que ha tenido la comunicación comercial a partir de la cultura de la cancelación, ¿verdad? O sea, ahora no puedes hacer chistes de un montón de cosas, ¿verdad? ¿Cómo sobrevive el humor cuando cada día son menos cosas sobre las que nos es permitido reírnos, ¿verdad? O sea, inclusive en un comercial como ese, que creo que, bueno, todo el mundo lo recuerda porque literalmente fue una campaña global. eh, Creo que inclusive dentro de eso, que era animado y que era inocente, de pronto habrían algunas situaciones hoy que tal vez serían canceladas. Bueno, ¿Cómo? siempre el hecho de que sean, siempre el hecho de poner, como se dice en inglés, un proxy, ¿viste? Como poner algo en el medio entre el que lo ve y que, digamos, generar una identificación que no sea 100% literal, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, hasta hace unos años, todavía sigue vigente, está la campaña de los fideos Luchetti, que no sé si la conocen. Los fideos Luchetti, sobre todo la primera campaña, hablaban de la mala madre, de la madre Mamá, Luquetti. sí, que viene el hijo a pedirle algo y prende la licuadora para no escucharlo, o, viste, que los hijos le rompían las bolas a la madre, cosa que es real. Ahora, la campaña estaba hecha en animación con unos muñecos medio deformes y muy lindos que, que servían para que una mujer pueda identificarse con lo que le pasaba al muñeco, no necesariamente con la persona, porque por ahí si ponían a una madre real, con un hijo real, iba a ser, qué hija de puta. Esa es una manera, de alguna manera, de hacer un bypass a la cultura de la cancelación. ¿Viste? El decir, el ejemplificar sin ser tan literal. Eso por un lado. A mí la cultura de la cancelación me parece que, a ver, yo quiero diferenciar. Hay un montón de cosas hay un montón de aspectos en los que la sociedad está cambiando, y hay un montón de cosas que, sobre todo en esta parte del mundo, los hombres heteros, blancos y de cierta posición económica, no, nunca vimos que hay una situación de privilegio que, que cuando uno no la ve, es difícil empatizar con el otro que no la tiene, y hasta es difícil entender que el otro la tiene. El otro día escuchaba un diálogo en donde una persona negra de Estados Unidos decía que no puede comportarse tal cual le sale naturalmente en algunas situaciones. Y eso es muy malo, ¿entendés? Porque la mirada del otro, entonces, ¿y por qué no? ¿Qué le hace a la otra persona tener más
derecho de ser quien es, escuchaba también, leía, mejor dicho, sobre una chica que hablaba del racismo y se lo explicaba a una chica blanca y le decía, ¿cuántas veces en el día pensaste en tu raza? No, ni una vez. Bueno, yo en lo que va del día pensé 18 veces. En 18 situaciones diferentes pensé en que soy de raza negra y cómo tenía. Bueno, eso con respecto a cómo se trata, cómo se habla de las mujeres, los hombres, todo eso a mí me parece que es importantísimo que esté cambiando y que está muy bien. Lo que tampoco me parece es que no se haga un discernimiento entre lo que puede ser un chiste inocente de cualquiera y sobre cualquiera, no me parece ofenderse en nombre de otro, eso también me pasa. Y no me parece, como dice Ricky Gervais, tampoco que el ofendido siempre tenga razón, ¿no? Cuando uno se ofende, los sentimientos son muy subjetivos. Si vos decís algo que me ofendió, yo te puedo decir, mira, me ofendió lo que vos me dijiste. Y vos me podrás decir, mira, no fue mi intención, o quizás sí fue tu intención y me pedí disculpas, o lo que sea. Pero yo creo que todavía, y como suele pasar, cuando uno quiere hacer un cambio grande, se va al extremo. Y hay muchas cosas en ese extremo, como siempre, en todos los extremos que están mal. Pero creo que es necesario, hasta tanto todos acomodemos la cabeza y todos entendamos cuáles son los límites de cuándo es humor y cuándo es agresión, porque hasta ahora no estaba claro, ¿viste? Qué locura esas dos partes que decís, porque obviamente cuando hablas de que los sentimientos de alguna forma son subjetivos y al inicio dijiste que recomendás conectar a través de la humanidad o de los sentimientos, en medio de eso, el rol importante que le das a a la intuición entonces en la creación, porque si conectamos a través de algo que es subjetivo, eh, ¿cómo justificamos una venta, digamos, de una campaña que conecta a través de algo que de pronto alguien puede interpretar de una forma y alguien puede interpretar de otra? Sí, pero no son lo mismo, porque no pasa por la intuición, pasa por la empatía. Hay cosas que vos sabés. El otro día leí también algo que me gustó mucho, que decía, un, un buen libro revela cosas sobre su autor. Un gran libro revela cosas sobre vos mismo que lo estás leyendo. Digamos, cuando vos podés decir algo de una manera que la persona que lo está mirando dice, ¿cómo me conoce? ¿Cómo sabe eso de mí? Ahí es Famoso donde, insight. ahí es donde conectás. Ahí es donde conectás. Cuando yo lo que estoy hablando son de emociones. Mira, hace poco se armó quilombo porque le hicieron medio, me parece a mí, una cama a James Corden y le hicieron decir un chiste que es de Ricky Gervais. Ricky Gervais habla mucho de esto y él dice algo que el chiste era, dice, la gente que se ofende, por ejemplo, cuando él pone algo en Twitter y hay gente que se ofende, dice, es como ir no sé, vas a la universidad donde están, no sé, una cartelera llena de cosas y dice clases de guitarra y vos te ofendés porque yo no quiero clases de guitarra, saquen eso de ahí, ¿viste? O sea, vos no te podés, porque aparte, él hizo el siguiente ejercicio, me pareció muy bueno. Él escribió en Twitter, dice, ¿sobre qué tema no debería nunca hacer un chiste? Y la gente le empezó a escribir 1000 temas, cada uno le escribía otro tema, ¿entendés? Entonces, ¿qué pasa? Si vos decís, no podés hacer chistes sobre bebés muertos, ¿ok? Porque por ahí a uno le pasó o porque le parece, ok, pero entonces, ¿qué? Sobre gente que pierde sus piernas, ¿sí? ¿Está bien? ¿Entendés? O sea, la gente se ofende en nombre de cosas que le afectan a uno y no se ofende con cosas que le afectan a otro. Entonces eso no está bien tampoco, ¿entendés? Entonces uno tiene que entender que cuando se hace un chiste,
sin mala intención, porque ahí en esos casos para mí la intención es todo, cuando se hace un chiste, aunque sea un chiste negro, o ¿viste? Que pueda estar percibido como de mal gusto, y te ofende, hay otra gente a la que no le ofendió. Y por ahí, un chiste que a vos te hubiera hecho reír, ofende a otro. Entonces vos no podés pensar que lo que te ofende a vos es la verdad absoluta. Podés tener tu opinión y podés decir, me pareció un horror, y estás en todo tu derecho. A eso me refiero. Pero después, yo hablo de cosas como me parece que la comunicación siempre tiene que tener empatía. Siempre tiene que tomar en cuenta a la audiencia, involucrarla. Si no, es un monólogo. Buenísimo. Sebas, ahora hablabas de que recientemente vendiste Santo, la agencia que fundaste junto a Maxim, y bueno, que fue un referente, yo creo que a nivel mundial, como te decía. ¿En qué proyecto estás ahora y por qué decidiste vender una agencia exitosa? Sentimos que el proyecto, eh, digamos, ya no tenía la forma que a nosotros nos gustaba, no tenía la forma que nosotros nos sentíamos cómodos y parte también tenía que ver con la venta y parte tenía que ver con la industria y con ser parte de una gran red que digamos, exigía trabajar de ciertas maneras que no nos sentíamos tan cómodos nosotros. Y también teníamos ganas de volver, digamos, y con todo eso sentimos que era un siglo terminado. Y en lugar de quizás de dejar em, que se marchite, preferimos cerrarlo como lo que fue para nosotros, que fue un ciclo muy lindo, donde aprendimos muchísimo, donde pudimos trabajar con gente que realmente nos enseñó mucho, nos aportó mucho, ah, eh, talentos enormes. Y lo queríamos cerrar. Para mí está bueno cerrar cosas, ¿viste? Yo cuando me pongo a ver una serie no me gusta que no termine, o sea, a mí me gusta sentir que, aun cuando me encante la serie, me dé pena que termine. Las cosas tienen un ciclo. Y está bueno decidir uno cuándo es el momento de terminar un ciclo. Y así quisimos hacerlo. Y también teníamos ganas de volver a trabajar de una manera un poco más chica, un poco más íntima, un poco más, eh, volver a cargarnos todo sobre el hombro Maxi y yo. Y en eso estamos. Buenísimo. ¿Qué es lo que sentís que te da esta nueva estructura que no podías tener en Santo? O sea, ¿qué libertad de pronto? ¿Qué es el tamaño? O sea, ¿qué es lo que estás buscando? La falta de estructura, digamos. Una de las cosas que tenemos ganas. A ver, el mundo de la publicidad está llena de gente con la que queremos trabajar. Y, y hay gente que no podemos trabajar si es que trabajamos en diferentes agencias, ¿no? Eso está claro. Entonces, nos preguntamos de qué manera podemos convertirnos en una especie de célula colaborativa en donde lo mismo si hay gente que quiere trabajar con nosotros y donde nos puede llamar y podemos compartir un proyecto o podemos encargarnos de un proyecto en nombre de otra agencia, por ejemplo, y también hacer trabajos para clientes como cualquier agencia, digamos. Entonces, y también encargarnos de cosas em, que en general en estructuras no son rentables, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a decir, bueno, ahora estamos haciendo la marca y concepto para un restaurante que va a poner un chef con un grupo inversor. Son cosas que no son muy rentables, que si entran en una estructura global, no, no hay manera de que lo puedan pagar. Y que son muy divertidos de hacer creativamente. Eh,
Eso y además agarrar proyectos regionales o globales también, porque una de las cosas que también nos dimos cuenta es que no hace falta un equipo muy numeroso para hacer un gran trabajo. Em, y cuando hace falta por un tema de músculo, digamos, por un tema operativo, se puede comprar, se puede freelancear, se puede contratar a la gente en función de un proyecto. No hace falta, digamos, en Santo, cuando picheábamos contra agencias en clientes globales, nosotros nos enterábamos que de las agencias volaban equipos una vez volaron a 10 equipos a Bangkok una semana. La plata que sale eso para ganar un pitch, que terminamos ganando nosotros y trabajamos 6 personas. Digamos, todo el equipo de cuentas, producción, creativo, 6 personas en total. 4 de cuentas, perdón, 4 creativos, 1 de cuentas, 1 de producción. No hacía falta más para ganar el pitch. Eh, Hacía falta una buena idea, bien ejecutada, bien presentada, y bueno, y después lo que hace falta para llevarlo a cabo, si es que hace falta más gente, se puede contratar. Entonces un poco estamos aplicando esas enseñanzas que nos dio la carrera en esta nueva etapa también. ¿Ya este nuevo proyecto tiene un nombre o todavía no lo han bautizado? Seba Tiene y un, Muexi. no, tiene un nombre que lo vamos a contar en muy breve. En Danos. 10, 9. Oiga. No, yo creo que antes de fin de año, porque, ¿sabés qué pasa? También nos gusta la idea de lanzar, obviamente, contarle a todos, compartirlo, pero nos gusta la idea de hacerlo con un trabajo, ¿viste? Entonces, hay algunos trabajos que están ahí, todavía, ¿viste? Al borde de ser como aprobados y nos gusta, y en Santo hicimos lo mismo. No lanzamos hasta que no tuvimos nuestro primer trabajo para presentar. Entonces, nos gusta hablar a través del trabajo más que salir a hablar de nosotros o lo que sea. Ok, Seas, para ir terminando por lo menos yo con las preguntas que traía preparadas, que han sido recolectadas o algunas personales, porque me quise aprovechar la oportunidad para hacer preguntas que también me hubiera gustado hacerte personalmente y no ser tan egoísta y ya pasar a otra gente. Voy a hacerte un par de preguntas más y después voy a dar espacio a las preguntas que están generando por acá, que estoy dando también espacio para que se generen. Em, bueno, en línea con esto que estás diciendo, te quería preguntar, digamos, cómo es tu proceso creativo y cuál es tu filosofía de trabajo. Y también abrir un poco la pregunta al espectro que está fuera de la publicidad, ¿verdad? ¿Cómo es un proceso creativo para teatro? ¿Es el mismo que usas para publicidad? ¿Cómo es un proceso creativo para publicar un libro? ¿De dónde viene la inspiración y cómo te gusta trabajar? ¿Cuál es tu filosofía de trabajo y tu proceso creativo? Mira, más que la filosofía, diría, mi ética de trabajo es dar siempre lo mejor. Dar todo, dar todo. Parece una obviedad, pero no lo es, digamos, realmente a mí me importa, me involucro mucho en el trabajo y por eso a veces también me duele cuando algunas de las ideas no van para adelante y bueno, y uno tiene que aprender a convivir con eso y a superarlo, pero em, el proceso creativo para mí no es igual, obviamente, cuando uno escribe para uno que cuando uno escribe para una marca. El comienzo no es el mismo, porque cuando una marca, o sea, mi proceso creativo empieza tratando de entender cuál es el problema que tengo que resolver. O sea, me cuesta mucho trabajar creativamente si no encuentro qué tengo que resolver, si no está claro el por qué se va a gastar tanta plata en hacer publicidad. ¿Qué le pasa a este producto? ¿Por qué la gente lo compra? ¿Por qué no lo compra? ¿Qué necesita? ¿Qué queremos que sienta? ¿Qué imagen tiene ahora? ¿Qué imagen? O sea, hay tantos aspectos que uno tiene que entender para tratar de imaginar qué es lo que en la vida real va a pasar. Porque muchas veces
cuando vienen los briefs de parte de los clientes, hay veces que están muy bien pensados, hay una buena estrategia detrás, y hay otras veces que tienen que están dentro de un mundo de fantasía que solo tiene sentido dentro de la corporación de esa marca, ¿no? Como gente que vive, respira esa marca todo el tiempo, está todo el tiempo pensando y viviendo y viendo la información de esa marca, y entonces tiene una visión sesgada, y por eso está bueno que las marcas no tengan agencias in-house que les hagan su comunicación. Por ahí está bueno que tengan algún tipo de equipo in-house que ayude, pero uno necesita cierta distancia. Entonces yo necesito entender bien cuál es el problema. Em, y muchas veces el problema no es el que viene en el brief. Mi proceso creativo empieza ahí, tratando de detectar cuál es el problema. Y cuando uno detecta un problema que uno cree que es el correcto y que tiene que resolver, ahí empiezan a fluir las ideas, porque como te decía, la creatividad es intentar resolver un problema, en este caso un problema de comunicación. Y, y el primer problema que la comunicación tiene que resolver es la falta de interés de la audiencia. Con lo cual, el impacto es lo primero en lo que uno tiene que pensar. No existe hacer buena comunicación que no tenga un más mínimo impacto. Se empieza por ahí. Y entonces, eh, digamos, el proceso de pensar ideas, yo siempre trato de ponerme en el lugar del que la va a ver. ¿Y qué va a pensar? ¿Qué va a sentir? Trato hasta de ponerme en el lugar de, ¿qué mierda es esto? ¿Entendés? Y bueno, y eso es cuando pienso para una marca. Cuando pienso para una obra de teatro o para escribir algún cuento, a veces las ideas vienen, qué sé yo, alguna observación o algo, alguna historia que a uno se le viene a la cabeza y la escribís y ahí surge, pero muchas veces viene de mirar para adentro y de decir, che, ¿sobre qué me gustaría hablar? ¿Qué quiero decir? Es imp- y a veces uno no lo sabe así tan claramente y uno tiene que empezar el proceso, pero en algún momento uno se tiene que preguntar, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué me gustaría decir? Porque si uno no sabe qué quiere decir, ¿cómo va a saber si lo dijo o no? Y además el saber qué querés decir es muy importante para que surjan muchas ideas dentro de ese espacio que uno se armó. Entonces, eh, también hay un lugar en donde los dos mundos se juntan, porque para mí es muy importante meter cosas propias, personales en el trabajo. Una marca se puede beneficiar muchísimo de eso, porque la va a hacer, lo que hablamos antes, la hace mucho más personal, la hace más humana, ¿viste? Entonces, bueno, eso es. Una pregunta con respecto a eso. ¿Qué rol juega el ego en el proceso creativo? ¿Y qué pensás del ego en la industria y en la vida? Yo creo que cualquiera que quiera comunicar tiene que dejar el ego de lado. O sea, el ego tiene que estar puesto en, en hacer lo mejor que uno pueda y en no mentirse. ¿Viste? El decir, esto puedo dar más, puedo ser mejor". Creo que el ego sano está ahí. Tiene que ver con la ambición. Pero si uno quiere comunicar, tiene que sacar su ego de lo que yo quiero y lo que yo quiero. Uno tiene que pensar en la audiencia, uno tiene que pensar en el otro, en qué servicio le está dando al otro. Sea una publicidad, ¿qué le estoy contando? ¿Qué hay? ¿Qué le estoy diciendo que le sirva? ¿Qué mensaje o qué cosa le estoy contando sobre el producto? No tiene que ser un mensaje espiritual ni nada. Digo, puede ser característica del producto, pero ¿qué le estoy diciendo que le pueda servir? Y se lo estoy diciendo de una manera que le resulte memorable, que le resulte impactante, que le resulte entretenida.
porque respetar a la audiencia también es respetar el tiempo que te está dando mirando el mensaje. De vuelta, si tuviéramos un público cautivo, ok, pero nunca tenemos, el ego siempre tiene que estar por detrás porque le estamos hablando a gente que no te quiere escuchar. Entonces no podés tener ego ahí. Y en la industria en general no sé, yo hay cosas que no las entiendo, digamos, a mí hay veces que la gente me escribe y yo contesto y me agradecen, gracias por contestar y qué sé yo, y digo, "Pues, ¿cómo no voy a contestar? Si alguien me escribe, ¿cómo no voy a contestar? ¿O cómo no voy a...? O sea, es ridículo que exista esta cosa de, no, si le escribo a tal persona, bueno, por ahí ni me... ese tipo de actitudes que están asociadas generalmente al ego, a mí no me van, a mí me parece que son, digamos, a fin de cuentas estamos haciendo publicidades, ¿no? ¿Viste? Digo, si tuviera que tener un ego, yo ni siquiera lo entiendo de los rockstars, ni de los futbolistas, ni de los... O sea, no entiendo. Digamos, si alguien tendría que tener un ego, deberían ser la gente que salva vidas, ¿entendés? O sea, o la gente que está queriendo hacer algo por el clima o el cambio climático, lo que sea. Digo, gente que está haciendo cosas que realmente nos Tal sirven vez, para algo, no tal nos vez ahí da... está la confusión, porque ahora hay publicistas salvando el mundo. Sí, ¿Qué es lo que verdad. pensás? ¿Qué pensás de la gente que está salvando el mundo en lugar de vendiendo productos? Eso es tan divertido. A mí me parece que tengo, eh, tengo ambivalencia al respecto, porque a mí me molestan cuando son cosas que se hacen para ganar premios nada más. A mí me molesta mucho eso, mucho, muchísimo, porque me parece muy deshonesto, muy interesado. O sea, peor, porque me parece que te haces el desinteresado y en realidad sos todo lo contrario. Ahora, habiendo dicho eso, digo, aún así, si hay una idea que ayuda a alguien, a alguna comunidad, a alguna ley, alguna cosa, o el clima, o lo que sea, y realmente ayuda, y no es el caso que te vende que estuvo todo el mundo hablando cuando en realidad no estuvo nadie hablando, digo, bueno, no importa, aunque la motivación de quien se le ocurrió haya sido un poco egoísta, si finalmente hizo mucho bien, aplauso. Digo, aplauso, porque lo logró, porque hizo algo bueno. Bueno, entonces toma tu premio, bien merecido. Buenísimo. Sebas, ya para dar paso a las preguntas de la gente, porque he sido bastante egoísta en esta charla, voy a hacer la pregunta cliché con la que cierran todas las personas, es, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que recién están empezando en publicidad? No, pero creo que planteada un poco distinto, contanos tres aprendizajes o los que te salgan que pueda aplicar cualquier persona que quiera destacar en el mundo de la publicidad, porque también veo que está alineado a muchas de las preguntas que están haciendo. Muchas personas están preguntando cómo hacen para diferenciarse como profesional, cómo hacen para crecer como publicista. Entonces, creo que podemos resumir varias de esas preguntas que hay acá en qué le dirías a la gente que está empezando y que de pronto aspira a tener un trabajo tan reconocido como el tuyo. Mira, yo creo que el primer paso para mí es estudiar. Pero no estudiar publicidad, ir a una escuela de publicidad. Eso puede ser. Y ni siquiera digo estudiar, que también lo recomiendo estudiar, no digo agarrar libros de psicología de la facultad de psicología, pero sí estudiar cómo funciona la mente humana, cómo funcionamos las emociones, estudiar antropología, estudiar al ser humano, porque le estamos hablando al ser humano y si uno no lo estudia, estudiarlo ni siquiera tiene que ver con los libros, también a veces tiene que ver con observar, ¿sí? Con cosas que vemos todos los días y ponerse a observar. O sea, hay que estudiar, si le estamos hablando al ser humano, hay que estudiar al ser humano que estamos, y hay que preguntarse cosas, hay que cuestionarse cosas.
Eso por un lado, ¿no? Así como a modo general. Después, estudiar la historia de la publicidad. El otro día leía que alguien decía que la publicidad debe ser una de las pocas actividades en donde no se enseña la historia de la publicidad, en donde no se valora. Es como que, no, eso es viejo, ese de los 80 o de los 70. Es decir, y está bien, por ahí se ve viejo ahora, pero si vos querés realmente sentar bases, ¿viste? Es como que un arquitecto, no, las pirámides no las voy a estudiar, no, esa barroco que se hacía, no lo voy a estudiar, a mí dame lo que se hace hoy. No, no es así. Todos tienen que estudiar en cada campo que uno se quiere ocupar, tiene que estudiar la historia, tiene que saber, bueno, o sea, digo, no puede haber alguien que quiera destacarse en una publicidad que no sepa, ya voy a lo básico, ¿viste? ¿Quién fue Bill Mermach, DDB, toda la revolución creativa, Mary Wells, todas las campañas que se hacían en ese momento, Brani, Fairlines, bueno, Volkswagen, Avis, desde ya, esas son las más conocidas, pero después Ed McCabe, Hal Rainey, todo lo que pasó en la costa oeste, todo lo que pasó en Inglaterra en la década del 70, que fue una explosión creativa con CDP, después GGT, Low Howard Spink, o sea, gente maravillosa que hicieron trabajos que muchos de ellos hoy uno los ve y te parten la cabeza igual que antes, y otros que por ahí se ven un poco más viejos, pero que fueron muy impactantes en su momento. ¿Por qué fueron impactantes? ¿Viste? O sea, entender, digo, mirar la historia casi como si hubiera un libro de historia de la publicidad en donde se recopilan los mojones que nos hicieron llegar hasta ahora, porque las cosas no salen de la nada. eh, Conocer la gente, los nombres de la gente que hizo los trabajos. Y también estudiar los trabajos en sí. Quiero decir, uno puede ver un trabajo y decir, me encanta esto, pero uno como profesional, eso lo puede decir la audiencia o alguien que no trabaja de esto. Cuando uno es profesional, tiene que tratar de entender los hilos, tiene que tratar de entender cómo funcionan las cosas. No podés ser mecánico si no sabes cómo funciona un auto. Y eso no te quita la magia de después escuchar un motor y, ¿entendés? Vos tenés que saber cómo, tenés que mirar una pieza y tratar de entender cuál debe haber sido Luis, qué problema está solucionando, a ver, ¿por qué me emociona? ¿Cómo está escrita? ¿Cómo está filmada? ¿Viste? ¿Cuál es el ritmo que tiene? Digo, hay tantos factores que hacen a una buena pieza que se pueden estudiar y que se pueden diseccionar que cuando uno empieza a hacerlo, mientras más uno lo hace, más evidentes se le hacen. Y también más fáciles de reconocer la brillantez ahí. Eh, y cuando uno tiene todo eso incorporado, es parte de lo que uno usa, del combustible que uno usa para crear. Uno también, uno va absorbiendo. No hay creatividad en una probeta. La creatividad tiene que fluir y a veces fluye entre personas, a veces fluye de uno viendo algo y analizándolo y tratando de entender. Entonces, esos serían como para mí los tres consejos de base que le daría a alguien que está empezando. De una forma u otra, instintivamente yo hice eso. Lo hice por pasión, porque esa también es la otra, ¿viste? Yo me acuerdo una anécdota Matías Balada era un director creativo en Santo y me contó que una vez vinieron unos estudiantes a verlo y la carpeta, los avisos, el portfolio estaba muy, muy verde todavía, entonces le dijo, bueno, mira, tienen que ver tal cosa, mírense tal otra, todas cosas de publicidad, ¿no? Miren esto. Y la respuesta que recibió de uno de ellos es, bueno, pero a vos porque te gusta ver publicidad. Y decir, pero si no te gusta la publicidad, ¿por qué estás en publicidad? O sea, si ni siquiera al publicitario le gusta, estamos fritos. Por eso vemos tanta mala publicidad también. De acuerdo. Ok, creo que ahí respondiste varias de las preguntas que hay. Que hay una que no ha respondido, que está también repetida acá.
¿Qué pasa justamente ahora hablabas de que la creatividad fluya? ¿Qué pasa cuando la creatividad no fluye? Que también es una pregunta como muy recurrente, pero bueno, creo que es diferente cuando viene explicada de un referente. ¿Qué pasa cuando no te fluye una idea, cuando tenés un bloqueo creativo? ¿Qué haces en esos momentos en los que estás embotado, por así decirlo, y ya no le encontrás la salida a un brief? Yo creo que esa respuesta no es uniforme porque depende también del momento de la carrera en la que esté la persona. Quiero decir, en este momento, en otro momento por ahí a mí me angustiaba un poco más, pero sabía que la única manera de de desbloquear esa angustia era no bajando los brazos, no deprimiéndome, no diciendo, uy, no, o empezar a quejarme en contra del brief o en contra de esto o del otro. La única manera de cambiar mi estado de ánimo era con una buena idea. Y la única manera que se me ocurre una buena idea era trabajando. Y con el tiempo uno aprende a conocerse también. Por eso digo, no hay una respuesta unánime para esto. Uno se tiene que conocer. Cuando uno se conoce, uno ya sabe más o menos cómo es su proceso. Hay veces que una buena idea aparece rápido y es genial, y hay otras veces que requiere, o por ahí el problema es más complicado, y requiere un fuego lento. Y uno sabe que a veces la mejor manera no es estar en el escritorio todo el día, a veces eso es peor. A veces, lo maravilloso del cerebro es que sigue trabajando. ¿Viste? Como cuando tenés las apps abiertas en tu teléfono que siguen operando. Vos no las ves, pero siguen operando. Y yo creo que el cerebro humano funciona también así, donde vos agarrás un problema. A mí hay veces que me sorprendo de que estoy trabajando durante un día y por ahí tengo algunas ideas, pero quizás no puedo salir de ahí, o las primeras ideas que se me ocurren son todas un poco cliché, un poco en el mundo, en el lenguaje, en el tono, de donde es esperable que esté la comunicación de esa marca, y sé que tengo que salir de ahí, pero durante quizás el primer día no puedo salir. Y quizás al segundo o al tercer día se me empiezan a ocurrir cosas que no puedo entender cómo no las veía antes, porque me parecen simples, me parecen hasta evidentes, y no las veía. Pero bueno, el cerebro siguió, ¿no? Procesando y masticando, y uno tiene que confiar en eso, y uno aprende a confiar en eso mientras más veces lo hace y mientras más se conoce. Pero bueno, hasta tanto, digamos, si uno es novato en esto, sí, hay que trabajar, hay que estar de alguna manera en un estado de obsesión para mí con el problema a resolver, tener muy claro cuál es el problema a resolver, que sea muy simple. Y estar en un estado de obsesión, que no quiere decir estar en el escritorio todo el tiempo, sino estar con las antenas paradas, porque en algún momento algo va a parecer que te va a llevar en la dirección que necesitas ir. Buenísimo. Otra de las preguntas que veo repetitivamente por acá es un tema de recomendación de libros, que eso también me interesa en lo personal, pero hay varias personas preguntándolo acá. Algunos preguntan que recomendés 3 libros o qué libros te han inspirado o así. La verdad es que hay muchos libros inspiradores, depende lo que se esté buscando. Hay uno que recomiendo desde hace unos años ya, pero hay uno que recomiendo fuertemente, que se llama Creatividad Inc., que es de Ed Catmull, que es el CEO de Pixar, en donde habla de los procesos de Pixar, que para mí Pixar son eh, de los mejores narradores que hay. Eh, hay un, hay un autor que además enseña, se llama Brian McDonald, que escribió 3 libros sobre estructura de historias, de cómo contar historias. Uno de los libros se llama en inglés Invisible Ink, es muy bueno. Hay otro que se llama The Golden Theme, también es muy bueno. Que son libros que hablan de cómo contar historias, pero desde un punto de vista de cómo los humanos procesamos las historias. Entonces eso ayuda mucho. Después hay muchos libros de publicidad, hay algunos
realmente muy buenos. Hay un libro muy viejo, yo lo leí cuando era estudiante, así que imagínate, pero sé que lo fue updateando. Eh, el nombre en inglés es Hey Whipple Squeeze This, pero es más fácil acordarse del nombre del autor, que es Ed Sullivan. Ed Sullivan. No, Ed Sullivan no, Ed Sullivan, Luke Sullivan, perdón, Ed Sullivan era el presentador. Luke Sullivan es muy bueno. eh, ese libro en su momento, cuando yo estaba empezando, también me enseñó muchísimo. Em, ¿Qué más? Eh, pero digo, el copybook, digamos, depende si sos copy, si sos art director. Digamos, hay muchos libros muy buenos sobre cómo escribir, y el The Copybook, se llama así, es uno de los mejores porque lo que hace es, habla con un montón de redactores muy buenos sobre su forma de escribir, sobre qué cosas funcionan, qué cosas no. Bueno, creo que esos son algunos de los libros que a mí me sirvieron mucho. Hay otro que se llama Nobody Wants to Read Your Shit, que me parece que está también, que es muy recomendable. Seba, ¿te acordás del título de tu libro de memoria? ¿Sabés qué? No, no lo voy a decir exacto, no, no. Ya no, en un momento me lo acordaba, pero ya no. Tiene muchas palabras. Bueno, te iba a decir que lo recomendaras, pero yo no puedo decir el título. Sí. Eh, bueno, a grandes rasgos creo que ya se han ido respondiendo las preguntas. Hay por ahí también agradecimientos de que ha sido inspiración para ellos, para que ojalá le puedas dar una vuelta al chat. Algunas preguntas que me parece que ya hemos respondido a lo largo de otras preguntas. Tal vez hay una que dice acá de la parte de emprender. Hay una que habla de emprender en la industria creativa. ¿Cuáles retos hay? Uf, un montón. Algunos retos tienen que ver con los mercados, con cada mercado en particular, pero el que tiene el gen y el fuego de emprender lo tiene que hacer. Lo que sí creo es que quizás, digamos, uno tiene que entender cuál es su momento. Creo que hay momentos para todo, ¿viste? Hay momentos para aprender y hay momentos para emprender. Y después uno aprende otras cosas, pero uno tiene que entender, o sea, eh, uno no puede empezar y a los 2 años abrirse una agencia, porque uno no sabe, ¿no? En 2 años no aprendés. Pero si de repente hace ya 12, 15 años que estás en esto y te fue relativamente bien y tenés esas ganas de emprender, tenés esas ganas de crear un lugar para que otra gente también se pueda desarrollar, eso es muy recomendable. A mí me dio tanto el decir, quiero hacer un lugar que tenga un montón de cosas que me gustaron de lugares que estuve, que no tenga lo que no me gustó de los lugares donde estuve y que tenga nuestra impronta y que sea un lugar donde la gente pueda hacer el mejor trabajo que pueda hacer. Y la verdad es que a mí me da mucha alegría cuando me cruzo con creativos o no creativos también, que trabajaron en Santo y que recuerdan su paso por la agencia con mucho cariño y como un momento en donde pudieron desarrollarlo lo mejor, ¿viste? A mí eso me llena, porque parte de crear un lugar es eso, es dárselo a los demás. Buenísimo. Ok, ya para la última pregunta extraída de acá a la gente, porque me parece que todas las hemos ido respondiendo dentro de otras preguntas. Hay una que está aquí bastante interesante que dice, se sabe que en publicidad tienen que haber habido como 1000 ideas antes de escoger la que vas a presentar. ¿Cómo sabes cuando tenés la idea que soluciona el problema, cuando tenés a la par de pronto otra idea que también lo soluciona? O cómo haces tu proceso de filtro de decir, con esto vamos?
Bueno, hay un creativo muy bueno, muy legendario, se llama Dave Trott, que dice que para él no es, el mérito no es tanto del que tiene la idea, sino como del que la elige. Yo creo que lo primero es no mentirse a uno mismo. O sea, ser honesto y decir, bueno, creo, ¿cuál es la que creo que es la mejor para el cliente? Esta. ¿Cuál es la que me encantaría que salga? Si es la misma, bueno, no hay duda. A veces, vos decís, esta no estoy tan seguro, pero es la que me gusta a mí y esta es la del cliente. Y bueno, tener la honestidad de decírselo al cliente y ver qué le pasa, también está bueno. Eh, pero cuando a la hora de decidir entre todas las ideas que uno escribe, buena, mala, mejor, peor, eh, ahí no hay ahí es estómago, ahí es decir, esta me emociona, este es algo que me gustaría ver. Ahí sabés que estás en el camino correcto. Pero realmente es criterio y es estómago. Lo que sí es, el criterio sí se construye con todo lo que decía antes del estudio, porque te sirve para eso, para construir criterio, para decir esto va a estar bueno o esto no. Y uno muchas veces se equivoca igual, ¿eh? No es una ciencia. Pero teniendo un criterio uno se va a equivocar menos que no teniéndolo. Y el criterio sí se puede formar. Tener una opinión de esto me gusta, este tipo de comunicación me gusta. Yo muchas veces veo publicidad que por ahí a la gente le gusta y yo la respeto por eso, pero a mí no me gusta, no es el tipo de publicidad que yo haría o que a mí me gusta. Y eso también está bien, porque cada uno tiene que respetar sus gustos y no estilos, no me parece que uno tenga que tener un estilo, pero sí sus criterios, ¿viste? Lo que no implica que sea el único criterio válido. Buenísimo. Ya para darte el último espacio, pues ya nos quedan 5 minutos para hacer el cierre. La última pregunta es, ¿cuál es tu rutina de skincare? No, mentira. No, mentiras. Pero de verdad es increíble. Estás igualito desde hace 20 años, no sé. No, mentira, No ya más es bien darte. es el filtro, le pongo filtro a la compu. Ok, bueno, si no quieres compartir lo del skincare porque lo estaba esperando en serio. No, mentira. No, mentira, nada más un mensaje de cierre, Sebas, que algo que quieras dejarle a toda la gente que estuvo acá con nosotros casi una hora y media pegada Sí, escuchándote. increíble, increíble. Bueno, que gane Costa Rica, que tengan un buen mundial. Eso es ser empático, ¿eh? Eso es lo que hablabas de Sí. la empatía. A mí siempre me cayó muy bien Costa Rica. Nunca visité, pero no sé por qué siempre me cayó muy bien Costa Rica. Y no lo digo de demagogia. Este, pero sobre todo en fútbol, me acuerdo del el primer equipo que fue al Mundial de Costa Rica, que tenía un arquerazo que se llamaba Conejo, A y ver, desde ahí que me empieza a caer bien Costa Rica. Em, pero, ¿cuál era la pregunta? Ya me olvidé. Es que estoy viejo ya, no, que no era más una pregunta, era más que uses este espacio para compartir un mensaje de cierre de sí, algo que sí. pensás que valga la pena compartirle a toda esta gente que te está viendo. Yo creo que es una profesión muy gratificante, muy difícil, muy frustrante, y que la única manera de atravesar eso es con la pasión de hacer algo buenísimo, con la convicción y con la motivación. Cuando uno pierde eso, uno empieza a pensar, pero a nadie le importa, la gente no quiere ver publicidad y le ve el lado negativo. Cuando uno lo toma como un desafío de tengo que hacer que le importe algo a alguien que no le importa y le va a importar porque lo voy a hacer de una manera que va a tener arte, que va a tener impacto, que va a servir, que va a tener un mensaje, creo que ese desafío es el hacerse oír, es un lindo desafío como profesión. Buenísimo. Bueno, o sea, de mi parte, agradecerte por el espacio, Gracias. lo disfruté en lo personal un montón.
le voy a dar paso ya ahí a Sigrid. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron y a vos. Un buen Un abrazo trabajo. grande, pura vida. Muchas gracias, Sebastián. Siempre puedes venir. No es tarde para conocernos. No, lo tengo en mi bucket list. Exacto, exacto. Vas a ver que te va a gustar. Que fueron, mis hijastros fueron hace un par de años también. Fue un amigo que la pasó genial, pero tuvo la mala suerte de que le robaron todas las valijas del auto el último día, porque quiso aprovechar los últimos momentos de playa y dejó las valijas en el auto y cuando volvió ya no estaban. Pero fuera de eso me dijo que la pasó increíble. Pero bueno. Bueno, sos bienvenido también a visitarnos a la universidad. Si algún día decidís darte unas vacaciones, claro, no te vamos a poner a trabajar, solamente para conocerte y saludarte. Y muchas gracias, Sebastián. Fue un honor y un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias también a Carlos y tu conducción y tu experiencia que se reflejó también en esta actividad. Gracias a Marieta por todo el trabajo y estar ahí pendiente de todos los detalles y despedirnos de los estudiantes, profesores y el público en general que nos acompañan hoy. Esperamos tenerlos en una próxima actividad y buenas noches a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que se quedaron, los 122 que se quedaron hasta ahora. Gracias. Bastantes, fueron muchos.